No pierdas el rumbo, ya empieza La Brújula del Sur, un programa de cultura. Estamos estrenando columnas, estamos terminando el año y seguimos estrenando columnas. Está perfecto. Hoy una columna especial para el momento que vamos a vivir dentro de unos días. Y esta cortina es la que va a identificar, esperemos, veremos, no sabremos, a nuestra columnista especial, la abogada Lucía Otar. Buenas tardes, ¿cómo le va, Lucía? Buenas tardes, María. Muy bien. ¿Llegó bien? Llegué muy bien. Me alegro. ¿Hace calor afuera? Hermoso el tráfico, divino. ¿Sí? Sí. Bueno, pero usted sabe que vivimos en una ciudad de locos. Y complicada, sí. Complicada. Lo importante es que haya llegado bien, ubicó la zona, todo bien, sin problemas. Sí. Le tuve que pedir la dirección con tiempo. Sí, porque hubo un error de producción que, bueno, no se puede todo. Hay algunas cuestiones que suelen olvidarse las personas. Sí, pero por suerte queda muy a mano, así que el acceso es fácil. Me alegro mucho. Primero, gracias por inaugurar una columna que en los años que va este programa al aire nunca tuvo una columna de abogados. Una sola vez nos visitó un abogado que estaba especializado en jubilaciones, creo un chico muy jovencito, hace muchos años, y después nunca más. Es decir, que usted estaría estrenando el sector del derecho en este programa un poco torcido. A ver si nos endereza, Lucía. Esperemos que sí. Primero, una pregunta de rigor que le hacemos a todos los columnistas el primer día que viene. Sí. ¿Por qué elegiste estudiar derecho? Esa es la respuesta. Las respuesta que suelen dar es, bueno, serás lo que debas ser o serás abogado. Pero no es mi caso. No la conocía. No es mi caso. La verdad es que estaba entre varias carreras, pero al fin, cuando tenía que decidir, me terminé inclinando por la abogacía porque sentía que era la que más se adaptaba a mi forma de ser, que desde muy chica se movían un poco las tripas cada vez que encontraba alguna situación injusta. Mira. Entonces, al principio me gustaba, me interesaba la política, y luego cuando empecé a transitar la carrera, la verdad es que no, la dejé de lado. Ajá. Sí, me interesaron siempre mucho más las materias del derecho público que las del derecho privado, pero aún así la política no fue lo mío. Entonces va mi primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre derecho privado y derecho público? Porque no la seguí, pero no entendí. Es una pregunta difícil para todos los abogados, para los grandes juristas, digamos, porque no tienen una... hay puntos grises que son difíciles de diferenciar, pero en sí, para alguien que no tiene contacto con el derecho, aborda áreas completamente distintas desde la vida pública de la persona o en la vida privada, digamos. El límite difuso lo marca el Estado, sí. Pero en sí, todo lo que tiene que ver con la vida dentro de tu casa, tus relaciones, desde que nacés, cuando te morís, los contratos que haces, es todo del ámbito del derecho privado. Sí. Y tu relación con el Estado, los servicios, si cometes un delito, abarca el derecho público. Quiere decir que, y hoy estábamos tratando, no sé si logró escuchar alguna parte, si no le contamos, el tema de hoy era los amores desencontrados. Entonces, no, de eso hablamos en algún momento. Sí, totalmente, al principio. Entonces, eso sería, si yo me quiero divorciar, tendría que echar mano al derecho privado. Sí, ¿no? La realidad es que el abogado que ejerce la profesión libre trata de, cuando arranca, de abarcar varias ramas, digamos. ¿Por qué? ¿No es más difícil? Por una cuestión de laburo, digamos, de tener acceso. El abogado cobra al principio y después al final, cuando ya culmina el conflicto. Entonces, en el mientras tanto, nada. En el mientras tanto, salvo que le cobren a algún cliente como una mensualidad para sostener el control sobre el expediente, de por sí no. Entonces, más que nada, uno puede buscar abogados, existen,
y son los mejores preparados para abogados especialistas pero lo cierto es que hay mucho de abogado que abarca estudios jurídicos que abarcan varios temas. Por ejemplo, se suelen asociar abogados que trabajan distintas ramas del derecho. Distintas ramas del derecho para poder tener mejor convocatoria, ¿no?, de clientes. Pero vuelvo a la pregunta. Yo me tengo que divorciar, Lucía. ¿A qué abogado recurro? Y uno de familia. Así es abogado de familia. Sí. Que se dedique a familia y a divorcios. Porque que puede dedicarse a familia y no a divorcio. Y hay cuestiones que están en un divorcio que no abarca la cuestión vincular, sino la separación de bienes, la responsabilidad parental, cómo se va a organizar, por decirlo de una forma. Claro, no es firma un papelito para no estar más viviendo con este tipo. En principio se puede hacer así. Hacer una separación de hecho así, pero se suelen estipular horarios de visitas en casos muy conflictivos, claro, ¿no? Sí. Hay veces que esto se resuelve en una mediación y hay en otros casos, se litiga porque no se ponen de acuerdo las partes y existe verdaderamente un conflicto. Y acá los abogados de las partes tratan de que haya un acuerdo o tratan de cada uno tira para su quintita. Y depende de qué estemos hablando. Si estamos de poca plata, vamos a suponer que es un matrimonio común, que no tiene una casa, un auto y es que los matrimonios comunes, no sé si son pocos los casos que llegan al divorcio. ¿Sí? Existe un acuerdo y no se existe una separación, a menos que se quieran volver a casar, cosa que no suele pasar. Porque el que se quema con leche y ve una vaca y llora. Exactamente. Vos decís que la gente del común no se divorcia, se separa en general. Sí, pasan a ser a realizar, a formalizar el divorcio mucho tiempo después, cuando ya no existe un embrollo emocional por ahí que complica las cosas, ¿no? Pero y uno cuando existe poco dinero, tal vez hasta pueden ir con una presentación conjunta. Hoy existe el divorcio express a partir de la reforma del Código Civil, que simplifica mucho el trámite. En casos en los que ya existe otro, el tenor de los intereses económicos es otro, y los abogados no van a buscar llegar al acuerdo, porque van a cobrar más. Bien ahí. Y además velan por los intereses económicos de su familia, de su familia también, pero de su cliente, y cuando, por ejemplo, tienen que hacer una sucesión, la repartija la suelen marcar. Hay distintas estrategias para devaluar los inmuebles y ver cómo hacer el reparto de inmuebles, siempre a conveniencia de ellos. Entonces, en matrimonios que no tienen muchos bienes para repartir, hay una separación justamente de bienes, y eso les permite, no sé, volver a comprar, y que eso que se compre no quede a nombre del ex marido, de la ex mujer. Una vez que existe ese divorcio, ya está. Divorcio. Sí, tiene que disolverse la sociedad conyugal, digamos. Está bien. Eso implica que yo estaba casada con vos, y en el momento en el que estoy divorciada, lo que compro al día siguiente ya no va a pasar a formar parte de la sociedad conyugal. Está bien. Va a ser tuyo, mío, claro, y nada más que mío. Pero tiene que haber divorcio para Exacto. eso. La separación de bienes no es suficiente. La separación de bienes suele venir no existe uno sin puede existir el divorcio sin la separación de bienes, pero no al revés. La separación de bienes va a suceder con el divorcio. Está bien. Bien, eso entonces serían esos los abogados de familia. Ahora, ¿qué otras ramas del derecho hay? Una de las más comunes que a vos te parezca. Y la gente, hay abogados especialistas en el derecho administrativo. Dentro de lo que es el derecho administrativo también no da lo mismo dedicarse a jubilaciones, como hablabas del abogado, que dedicarse al que litiga en
En problemas laborales. En problemas laborales no sería estrictamente, o sea, de parte es derecho público, pero si yo tengo que litigar frente a una empresa privada, no, o sea, no voy a estar litigando sobre el Estado. Claro, ¿sí? Claro. Pero, por ejemplo, el abogado laboralista también se dedica al derecho público porque no solo litiga contra un empleador, que puede ser privado o público, sino contra las ART. Claro. Las ART y la superintendencia que controla a las ART es parte, eso es algo del ámbito del laboralista. ¿Te acordás no sé si la viste, la película que trabajaba Darín, Carancho? Sí. ¿Es cierto eso? ¿Existen los abogados que andan a la pesca de los accidentados? ¿Eso es cierto? ¿Están así? Sí, eso es cierto. Están en las guardias de los hospitales, como pasa en las películas, o a la salida de tribunales también, cuando ven quién está desorientado. Pueden perseguir víctimas o imputados también, familiares de imputados, porque existe mucha, ¿cómo puedo atraer al cliente y cobrar en un montón de casos mucha plata por actividades que, por ejemplo, lo hace un abogado del Estado también? Claro. Pero bueno, es una profesión y hay que rebuscársela muchas veces. No lo decía como crítica, sino lo como que pasa, duda. No sabía si el carancho existe pero en el caso, me parece, de la película de Darín no tenía suspendida la matrícula, ¿no es así? Sí, y el que firmaba era otro abogado. Eso es lo que suele pasar. Es como que están a la pesca de determinados casos y había uno solo que era el abogado que podía firmar. ¿Qué diferencia hay entre el abogado y el fiscal? Parece una pregunta tonta, pero por ahí... No, fiscal es un organismo del Estado. Bien. Pertenece al Estado. Es el titular, nosotros decimos el titular de la acción pública. El fiscal es el que va en la provincia de Buenos Aires, de distinta nación, el que se encarga de investigar los delitos. Ajá. Y ¿para el Estado o para el Estado? Para el Estado. No Bien. es un representante de víctimas. De ninguna víctima. No. Representa Pese a que se atribuye una representación de las víctimas, está bien. Lo cierto es que la víctima, si quiere participar con un rol activo en el proceso penal, tiene que contratar a un abogado y constituirse como lo que se llama particular damnificado. Está bien. En la tele nosotros solemos escuchar la querella. Sí. Bueno, pero la querella es como se lo llama en el orden de lo federal. En la provincia de Buenos Aires se llama particular damnificado. Que es el abogado de la víctima en este caso. La víctima y su abogado representante. Pero el fiscal en sí representa a la sociedad. Claro. Toda. Porque aunque yo no tenga un particular damnificado en un caso, si en determinada clase de delitos, no en todos, si estoy hablando de unas injurias, no, ahí necesito que la víctima lo impulse al proceso. Ajá. Pero si estoy hablando de un delito de acción pública, un homicidio, el caso más claro, no necesito que haya una víctima ni familiares de víctima, ni familiares de víctima que estén llevando a cabo e imprimiendo su energía en el proceso. Lo va a hacer el fiscal. Entonces ahí vamos a tener en ese juicio, tenemos el fiscal representando al Estado, el abogado representando a los familiares de la víctima y el abogado defensor del asesino, del imputado. Exacto. Así que son tres patas, digamos, además del juez y del tribunal, si hubiera. El proceso se va a dividir en dos grandes partes. El juez, en la primera parte, trata de controlar que se respeten las reglas del debido proceso, o sea, que se respeten las reglas de juego. Está bien. Que exista un proceso donde existe un contradictorio, donde haya como igualdad. Un vedor. Sí, es de una igualdad, que existe igualdad de armas, que se velen por las garantías de los imputados. El imputado suele ser la parte más débil del proceso porque uno tiende a poner el ojo en el imputado y la sociedad tiende como directamente a condenarlo, con catalogarlo de imputado, pero se puede a la postre verificar que es inocente o que no está probado que es culpable, que no es lo mismo, ¿no? Sí, ¿y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Ya que se metió. Porque de acuerdo al programa político que es nuestra Constitución, existe una garantía que si no se puede probar que es culpable, yo tengo el deber de absolver. Si existe una duda, yo tengo el deber de absolver.
Sí. Eso no significa yo no, que no sea necesito, inocente. no tengo la certeza Claro. de que no fue, no tengo la certeza negativa, Claro. pero con solo tener una duda, yo tengo que absolver. La decisión, ¿por qué digo que es una decisión política? Porque existen dos posiciones que son desagradables, digamos. Una es tener a alguien que está condenado y está privado de su libertad, por ejemplo, Ujú. y que sea inocente. Claro. Y eso es un margen de error. Y el otro margen de error es tener a culpables libres Claro. y casos de impune. Entonces, la decisión sobre cuál es el mal menos peor, digamos, nuestro programa constitucional indica de que, bueno, más vale tener culpables libres que inocentes detenidos. Sí, ahora, llevado a la realidad, ¿hay algún porcentaje de inocentes presos? O que por lo menos se tenga una débil sospecha que no es culpable, pero bueno, vamos y lo metemos igual. No existe, No esa existe. esa estadística. Sí pueden existir casos en los que se comprueba que alguien que después de un proceso largo fue absuelto, bueno, suelen litigar en el orden de lo administrativo para reclamarle una indemnización al Estado por haber estado preso. Claro, sí, eso he escuchado alguna vez. Tratan de hacer una compensación económica, Claro, el tiempo perdido, lo cual nada te lo garantiza. Sí, no, la verdad que creo que con plata hay cosas que no se pagan. Exacto. Lucía, el domingo que viene tenemos las elecciones generales, ¿no? Sí. Es decir, que votamos diputados y senadores, es decir, que es la elección intermedia, tiene un nombre Exacto. similar. Mi gran duda, que eso es lo que yo quería que me ayudaras a pensar. Yo he visto que hay distritos que se eligen diputados y senadores, en otros distritos se eligen diputados, en otros senadores. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia obedece a que los tiempos de mandatos de los diputados y las senadoras no es el mismo. Los senadores duran 6 años en el cargo y los diputados 4. Sí. Con lo cual, y la renovación de esas bancas es paulatina. Yo voy a renovar los diputados por mitades cada 2 años. Claro. Y los senadores es 1/3 cada 2 años también, ¿no? Pero bueno, tengo 3/3. Ahí está el desfasaje El desfasaje, exacto. En el 2001 igual se eligió todo. Con la crisis del 2001 Sí. se eligieron todas las bancas de cero. Y lo que hicieron es... Eso no me acordaba, mira. Sí, Ajá. con la crisis institucional... fue todo a foja limpiaron cero. todo, sí. Mira. No sabía. Que se bueno, vayan todos. Mirá, claro. Y bueno, de hecho, no se fueron. Pusieron un pie y entraron. Sí. Claro. Pero ¿qué pasa? Estaba estipulado esto de los 6 años. Lo que hicieron es cuando asumieron, se sortearon entre ellos quién iba a durar 2, quién iba a durar 4 y quién iba a durar 6. Ah, claro. Como para empezar la rueda otra vez. Exacto. Ajá. Ahora, respondiendo concretamente a tu pregunta, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que tiene, o sea, todos los distritos electorales se componen por las 23 provincias Sí. y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son 24. Ujú. Cada uno de esos 24 tiene 3 senadores. Sí. No eligen todos 3 senadores en todo momento, precisamente por este recambio paulatino. Existen 8 distritos que eligen ahora, 8 distritos que van a elegir en el 2023 Claro. y 8 que elegirán En el 2025. Exacto. Nosotros creo que elegimos en el 2023. Sí. Elegimos en el 2017. Ahora, en provincia de Buenos Aires La se provincia de eligen Buenos Aires. diputados. Solo elige Solo diputados. diputados, Exacto. claro, está bien. La renovación de bancas también responde a esta misma progresividad, digamos. Lo que pasa es que la representación en diputados es según la cantidad de habitantes. Claro. Y la representación en el Senado siempre son 3. O sea, ¿siempre? Tierra del Fuego y Buenos Aires tienen 3 Tierra del Fuego y 3 senadores de la provincia de Buenos Aires. No es por cantidad de habitantes, sino... Los diputados son por cantidad de Pero los habitantes. senadores no. No. Por eso se dice que la Cámara de Diputados representa al pueblo Claro. y la Cámara de Senadores es más representativa del orden federal, ¿no? Esta vieja Claro. discusión que teníamos en la escuela de Sí. unitarios y federales. Sí. Representa más el orden federal porque tiene la misma
representación, la misma participación e incidencia Tierra del Fuego que Buenos Aires o Ciudad Autónoma. ¿Y qué pasa, si lo sabes, si no lo sabes no pasa nada? Cuando, viste que suele suceder que un diputado, un senador, no importa el partido político, por ahí es llamado por el presidente a cubrir un ministerio. Sí, el de la lista suplente. Ah, eso, hay suplentes siempre. Sí, Tayana, de hecho, Jorge Tayana era el senador, si no me estoy equivocando, era el senador por la provincia de Buenos Aires, y renunció en agosto para ser ministro, y lo cubrió una senadora que no estoy recordando ahora el nombre. Pero es una senadora suplente. Tayana en este caso no puede volver. Representación política. Sí. Claro, sí, desde ya. Pero no puede volver a su tiene la obligación de renunciar. Renunció. Ajá. Porque está ocupando otro poder, además. Otro cargo político, claro, exacto. Claro. Recordemos que tenemos en nuestro como república poder ejecutivo. Claro, diferenciar el poder ejecutivo, ¿sí?, la administración pública, el poder legislativo, en este caso en el orden de lo federal es el Congreso, y el poder judicial. Exacto. La máxima cabeza del poder judicial en lo federal es la Corte Suprema. Bien. Este mismo esquema lo replicamos en la provincia y de alguna manera también en los municipios. Desde el momento en que los municipios tienen autonomía, adquieren autonomía, yo tengo que el orden federal tiene 3 niveles, ¿no? El estadual, el Estado federal, el estadual, que serían la provincial, y el municipio, que también va a tener un consejo deliberante, una intendencia y todo lo que es justicia de paz, que después fue como añadida al Poder Judicial, digamos. Claro, en un municipio, porque yo veo claro el poder ejecutivo en el intendente, el poder legislativo lo veo claro en el los Consejo Deliberante. Consejo Deliberante. Pero el poder... La justicia, lo que pasa es que la justicia de paz tiene un rol muy distinto acá en La Plata que en lo que es en el interior. La justicia de paz está muy adepta a lo que es el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Por eso vos no ves claro el individualizado cómo se representa la justicia en el orden municipal. Por ahí en un pueblo se ve más claramente, acá no, porque estamos todos todo lo mismo. Muy clara. ¿Sufrió mucho? Más o menos. Yo no me acuerdo a quién le dije que de ese lado se sufre un poquito más que de este. ¿Por qué? ¿Por qué no lo sé, dice? Porque siempre sufren un poquito más. Usted porque está cómoda, pero por ahí alguien que no es de... Claro, pero no, mirá la diferencia. Los que están de aquel lado tienen aire acondicionado, yo no. Pero le da igual el aire. No, a mí no me da. Yo tengo frío. Pero si el aire es un espacio, María, no, el aire llega. Usted nunca va a estar de acuerdo conmigo. No, Mariana. yo solo digo que el aire llega. Está bien, y hace bien no estar de acuerdo conmigo. No, más o menos esta era la idea. Porque hay temas que por ahí interesan un poco más que otros, pero desde mi ignorancia total del derecho me gustaba abrir un poquito el juego en estos temas que por ahí son interesantes para conocer lo que generalmente no se habla. Sí, el tema electoral lo que tiene es que por ahí lo aprendemos en el secundario y luego uno se olvida. Por más de que tenga que ir a votar cada 2 años, es difícil refrescar estos temas. No, vas a votar y vas a votar lo que ves ahí, no sabes qué. Y ni por qué, no te pones a sacar la cuenta de, tenía que elegir senador, no lo puedes a pensar. Hablando de las elecciones, un tema que yo sé que usted lo explica muy bien, porque de hecho me lo ha explicado alguna vez. ¿Qué diferencia hay entre un voto en blanco y un voto nulo? ¿Cómo se hace? No estamos diciendo que no voten, estamos diciendo que sepamos cuando vamos a hacer tal cosa qué significa ese voto. Sí, la diferencia está entre si cuenta o no cuenta. ¿Por qué? Porque el voto en blanco es un voto positivo. El voto en blanco termina de definir la diferencia de alguna manera entre el primero y el segundo. ¿Y cómo lo hago? Jugando. ¿Pongo una hoja en blanco o no pongo nada? No poner nada, es un voto en blanco. Eso es un voto en blanco, bien. Anular el voto es mostrar para mí da otro mensaje, en sí es una disconformidad, no necesariamente siendo anarquista, sino simplemente no encontrarse representado en ninguna de las boletas. Exacto. Y la forma de anularla más fácil es
eligiendo 2 boletas opositoras y poniéndolas juntas. Completa las 2 boletas. Exacto. Y eso anula el voto. Anular el voto. Y eso es un mensaje mucho más claro. Exacto. Que el voto en blanco. Sí, bueno, el voto en blanco no me interesa. Y el voto en blanco, claro, el voto en blanco es lo que tiene la mayoría. ¿Qué vamos a comer? Lo que diga la mayoría. Claro. El voto anulado es no quiero comer nada de lo que hay ahí. Claro. Me voy a otro restaurante. Tal cual. O te iba a decir, me muero de hambre. Bien, me porque no necesariamente me voy a otro lugar, sino que sí, me muero de hambre. Me quedo con las ganas de Está comer. Qué sé yo. Nosotros hemos charlado en varias oportunidades lo que es sentirse representado políticamente. Por fuera de lo político existe, me parece, una vida política del ciudadano que supera la elección de cada 2 años. Exactamente. Pero bueno, son mensajes claramente distintos para quien se quiera detener a leerlos. Hoy la mayoría no son votos anulados, son votos en blanco. Sí. Y para mí también eso se debe a que no se tiene bien en claro cuál es la diferencia. Exactamente. Voto positivo o voto negativo. La abogada Lucía Otar nos ha venido a abrir un poquito más la ventana acerca de algunos temas. Muchas gracias, Lucía. Ojalá te hayas sentido lo suficientemente cómoda como para volver. Gracias.